Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera. Está hecha con Miyuki, pero pueden utilizar mostacillas si es que no tienen Miyuki. Estuve utilizando la puntada espina de pescado, se ve muy bonita, y estuve utilizando estos colores de otoño. Espero que les guste. Recuerden que si quieren ver el diagrama siempre se los dejo en mi Instagram. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse a este canal para no perderse ningún video. Activen las notificaciones y síganme en Instagram, Facebook, Snapchat y también en TikTok. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos 4 colores de Delicas y estoy utilizando este tono plata gris, este otro que es un color como calabaza, un tono ladrillo, y este bronce. Estos son los números de cada uno de los colores. Voy a usar también una aguja del número 10 y este hilo de nylon en la talla D. Coloqué en mi aguja 1,5 metros de hilo. Siempre coloco esta cantidad para evitar que se esté enredando, y conforme voy necesitando más hilo voy colocando más. Voy a comenzar con este tono. Voy a tomar 2 delicas, las voy a pasar por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar hilo suficiente para rematar, y ahora regreso mi aguja de atrás hacia adelante en esta delica. Aquí tomo otra delica de este mismo tono, la voy a pasar por el hilo. Y ahora voy a pasar mi aguja por fuera de la delica, la llevo hacia esta delica de donde estaba subiendo el hilo. Paso mi aguja hacia acá y voy a tomar la delica de arriba pasando por dentro. Me regreso y paso por fuera de la delica. Y queda así. Si tienen un hilo que sea del mismo tono que sus delicas va a estar mucho mejor, ya que aquí ustedes pueden notar el hilo por fuera. Ahora voy a continuar. Ahora voy a ir pasando las delicas que voy a ocupar para toda la vuelta, pero se las voy a ir pasando en la forma en la que van a quedar de cada lado. Tal vez no me van a entender lo que quiero decir, pero en la siguiente vuelta van a entender lo que estoy tratando de decirles. Por ejemplo, este va a ser un lado y estoy colocando 5 delicas. Estoy continuando con el mismo color, así que paso estas 5 delicas que son para este lado. Todas las delicas que voy a pasar las voy a juntar, solo lo estoy pasando separados para que ustedes vean cuántas delicas van a quedar. Ahora voy a tomar 7 delicas. Ahora voy a pasar 7 delicas para el siguiente lado. Las paso, las voy a juntar, recuerden que todas se van a juntar. Y voy a volver a tomar 7 delicas, que es el siguiente lado. Las paso por el hilo. Tomo 5 delicas más y las paso por el hilo. Ahora en esta vuelta va a ser donde vamos a comenzar a separar las delicas que estuvimos colocando. Ahora voy a tomar 2 delicas, que van a ser estas mismas 2 delicas que tengo aquí. Es lo mismo. Las voy a juntar con las otras y aquí voy a pasar mi aguja en la segunda. Y queda así. Ahora acá en la punta tenemos una delica, así que voy a tomar otra delica. Me regreso aquí y paso por fuera de la delica que acabo de colocar.
Me regreso aquí y tomo esta delica que acabo de colocar. Me regreso de nuevo y paso por fuera. Así. Ahora aquí al final está exactamente como al comienzo. Vamos a continuar con la siguiente vuelta y lo primero que hacemos es pasar la primera delica que tenemos aquí. Voy a continuar con este mismo color, dejo una delica y paso en la siguiente. Tomo otra, dejo una delica y paso en la siguiente. Ahora aquí voy a tomar dos delicas y paso en la que me queda enfrente. Aquí fíjense cuántas delicas tengo en este lado. 1, 2, 3, 4. Tomo una delica, dejo una y paso en la siguiente. Tomo la siguiente delica, dejo una y paso en la siguiente. De nuevo una delica, dejo una y paso en esta. Ahora aquí de nuevo voy a contar desde aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. Igual que acá. Entonces aquí vamos a crear el siguiente pico que va a quedar de este lado de abajo. Así que aquí voy a tomar dos delicas y voy a pasar en la que me queda enfrente. Ahora continúo, tomo una delica, dejo una y paso en la siguiente. Una delica, dejo una, paso en esta. Una delica, dejo una y paso en esta. Ahora aquí voy a tomar dos delicas y paso en esta que me queda enfrente. Voy a voltear hacia acá. Y continúo con este mismo tono, tomo una, dejo una delica y paso en la siguiente. Una delica, dejo una y paso en esta.
Así se terminaría esta vuelta, ya que llegamos donde ya están unidas estas dos. Lo que voy a hacer es pasar mi aguja hacia acá en estas dos. Así. Ahora aquí en el comienzo nuestro hilo sí se va a notar por fuera de los hilos, así que me voy a regresar pasando hacia acá. Y voy a continuar con este mismo color. Voy a ir colocando una en cada espacio, dos en las puntas. Tomo una, la paso aquí. Continúo con la siguiente, paso en la siguiente delica. Una más, paso aquí. Aquí es el pico, así que aquí tomo dos delicas, paso en esta. Aquí voy a dar vuelta de nuevo mi trabajo hacia acá para trabajar de este lado. Voy a tomar este tono, voy a colocar una en cada espacio. Ahí va una. Dos. Y esta sería la 3. Ahora aquí me paso hacia acá. Y voy a colocar 1, 2 y 3. Ahí ya coloqué las 3. Ahora aquí voy a tomar 2 de este mismo tono, paso aquí. Y ahora voy a colocar una en cada espacio, sería 1, 2 y 3. Así termino esta vuelta. Ahora de nuevo voy a llevar mi hilo hacia acá. Va a ir por fuera de la delica y tomo esta. Ahora voy a tomar este tono, es el tono bronce. Voy a colocar una en cada espacio y 2 en la punta. De nuevo tomo 2, paso aquí enfrente. Voy a voltear hacia acá y continúo repitiendo lo mismo. Coloco una en cada espacio. Sería 1, 2, 3. De aquí, cuando ya tenemos estas 3, vamos a pasarnos hacia acá en esta delica. Y de nuevo voy a colocar 3. 1,
2, 3, 4, vuelvo a tomar 2 y paso aquí enfrente. Continúo con este tono, coloco 3 más. Ahí termino esta vuelta. Ahora aquí ya voy a ir escondiendo mi hilo entre las delicas para que no se note aquí en la orilla. Así que voy a pasar mi aguja hacia acá, tomo estas dos. Tomo una hacia abajo. Y paso aquí para continuar con la siguiente vuelta. Ahora voy a volver a tomar este mismo tono y voy a repetir exactamente lo mismo que hice con la vuelta anterior. Coloco 3 delicas aquí, 2 en la punta, 3 hacia acá, 3 hacia acá, 2 aquí y 3 hacia acá. Volteo de nuevo. Aquí ya coloqué las 3 de este lado, ahora paso hacia esta. Así termino esta vuelta. Ahora de nuevo me voy a regresar hacia acá y paso por 2 delicas, así. Esto lo hago para que no se note el hilo. Me regreso aquí por una hacia abajo y tomo esta para continuar. Aquí voy a continuar con el siguiente tono, que es este, como un tono ladrillo. Voy a repetir las mismas vueltas que hice con este tono, así que coloco de una en una hasta tener 3, 2 aquí, 3 hacia acá, 3 hacia acá, 2 en la punta y 3 hacia acá.
Aquí se termina la vuelta. Ahora de nuevo me regreso aquí por 2 delicas. Una delica hacia abajo y una hacia arriba. Voy a continuar con este mismo tono, colocando 3 en los lados, 2 en la punta y 3 en cada lado. Volteo hacia acá, coloco 3, paso hacia el otro lado, aquí de nuevo me regreso hacia acá con el hilo pasando 2 delicas. Recuerden que esto es solo para esconder el hilo para que no se note aquí afuera. Si ustedes no tienen ningún problema con que se note el hilo, simplemente se regresarían hacia acá y continuarían con la siguiente vuelta. Y repito lo mismo, son 3 en este lado, 2 arriba, 3 hacia acá, 3 hacia acá, 2 aquí arriba y 3 hacia acá. Aquí ya termino esta vuelta. De nuevo paso mi aguja hacia acá.
Aquí ya voy a continuar con la siguiente vuelta y ahora voy a hacer 2 vueltas de este tono y es repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. 3 delicas, 2 arriba, 3 hacia acá, 3 hacia acá, 2 aquí, 3 hacia acá. Así se termina la vuelta. Paso hacia acá por 2 delicas, una hacia abajo y una hacia arriba, y hago una vuelta más con este mismo tono. Ahí termino esta vuelta y vuelvo a repetir lo mismo en cada vuelta, regresándome así por 2 delicas para esconder el hilo. Paso por una hacia abajo y una hacia arriba. Ahora aquí voy a tomar el tono gris plateado y voy a hacer 3 vueltas como he hecho aquí abajo con los otros colores. Es repetir exactamente lo mismo, así que no les voy a ir mostrando cada vuelta porque es muy repetitivo, solo hay que cambiar los colores. Una vez que coloque las 3 vueltas de este tono, lo que voy a hacer es repetir esto de aquí, colocar 2 vueltas con este tono bronce y una vez hecho esto vuelvo a repetir este tono, después otra vez este bronce y después este. Así voy a ir repitiendo la secuencia de colores hasta tener el largo que necesito para mi pulsera. Así que yo voy a continuar haciendo la pulsera fuera de cámara, ya que es repetir exactamente lo mismo, y cuando termine regreso con ustedes.
Aquí yo ya terminé de hacer el largo que necesitaba para mi pulsera. Ahora la voy a estar terminando. Voy a llevar mi hilo hasta esta delica de aquí, pasando hacia arriba. Ahora aquí voy a estar haciendo una argollita con delicas. Ahora pasé 36 delicas por mi hilo y estuve utilizando dos colores. Pasé de 2 en 2 hasta tener 36 delicas. Ahora voy a pasar hacia acá. Ahora aquí voy a pasar mi aguja un poco más hacia abajo. Ahora aquí me regreso hacia atrás. Y voy a ir haciendo peyote en estas delicas que acabo de colocar aquí. Tomo una delica, dejo una y paso en la siguiente. Tomo otra delica, dejo una y paso en la siguiente. Ahora cambio al otro tono, coloco dos, dejo una delica, paso en la siguiente. De nuevo una delica, dejo una y paso en la siguiente. Y así voy a continuar. Así ya termino la vuelta. Ahora lo que voy a hacer es volver a regresar mi hilo por todas estas delicas que coloqué para asegurarlo un poco más.
Ahora voy a esconder este hilo entre algunas delicas aquí. Ya escondí este primer hilo entre estas delicas de aquí. Ahora voy a colocarle el broche de este lado y aquí ya tengo este hilo. Lo llevé hacia acá, hacia la mitad. Lo que voy a estar haciendo aquí es colocando este broche y este es un triángulo en 3D. Ya les he mostrado cómo hacer este tipo de triángulos. Yo los había utilizado para aretes, pero en esta ocasión lo voy a estar colocando aquí como un broche. Así que aquí voy a tomar una delica de este tono y la paso aquí. Así. Ahora me regreso hacia acá. Paso aquí en la delica que acabo de colocar. Y voy a continuar con este tono colocando algunas delicas. Utilizando la puntada escalera. Tomo otra delica, la paso en la de atrás. Y continúo hacia adelante. En total coloqué 5 delicas de este tono. Ahora voy a tomar el broche que va a ser este triángulo y lo pueden colocar así o así. Depende del gusto de ustedes. Yo voy a colocarlo así, pasando aquí justo a la mitad de las delicas. Voy a pasar mi hilo aquí en la que sería la del medio. Paso hacia acá. Vuelvo a tomar la delica del triángulo. Y ahora me voy a regresar hacia atrás por estas delicas. Así. Ahora si quieren asegurarlo un poquito mejor pueden regresarse de nuevo hacia acá por estas delicas y llevar su hilo para esconderlo en el triángulo, o bien regresarse hacia acá y después volver a regresar hacia la pulsera y esconder el hilo entre las delicas de acá. Yo voy a regresarme de nuevo hacia acá y voy a esconder la punta del hilo en el triángulo. Ya terminé de esconder el hilo, tanto el que estaba yo utilizando para terminar el broche como el que había dejado al principio, y también algunos hilos que estuve colocando para hacer toda la pulsera. Para esta pulsera creo que estuve colocando como 4 veces hilo, así que se lleva bastante hilo. Y bueno, chicas, así ya queda terminada esta pulsera. Espero que les haya gustado. No olviden por favor suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.